Bueno, muy buenas noches, queridos amigos del Diálogos al Café Marcos Escudero. Ya tenemos a los invitados de hoy, que son Beatriz Muriel, del INESAD, Instituto para los Estudios del Desarrollo, y Darío Monasterio, que es un economista con residencia en Santa Cruz, que suele escribir artículos y comentarios sobre temas económicos en las páginas de nuestros periódicos. Quiero agradecerles a ambos por haber aceptado esta invitación para discutir un tema que está pues calentando mucho el ambiente en estos momentos, que es el tema de los dólares, ¿no? Como todos sabemos, en los últimos días el precio del dólar ha estado muy fluctuante, ha estado subiendo, bajando, una tendencia a la baja que entusiasmó a muchos, pero que aparentemente ya ha comenzado a revertirse. Y de todos modos, todo parece indicar que esta situación de volatilidad se va a mantener todavía por bastante tiempo, porque, como bien sabemos, las reservas en el Banco Central están prácticamente agotadas. El corralito se mantiene en los bancos, de manera que no hay ningún incentivo para que quienes tienen dólares afuera o los tienen en sus casas o en sus cajas fuertes o en las oficinas, los saquen a la economía. Hemos querido en el grupo Marcos Escudero dedicarnos a este tema el día de hoy, porque sin duda es, es un tema que influye muchísimo en el comportamiento de los ciudadanos, en el comportamiento de nuestra economía. Entonces, les hemos pedido a Beatriz Muriel y a Darío que nos ayuden a entender cuál es realmente el rol que juega en nuestra economía la disponibilidad de dólares. Sabemos que no es solamente un tema que tiene que ver con exportaciones e importaciones, es un tema a través del cual la gente ha estado resolviendo también su falta de confianza en las autoridades monetarias, en la propia economía boliviana, Claro. No, y es también. un tema en el que tenemos que, por supuesto, considerar con muchísimo cuidado, Vea, la porque Erika. cualquier ruido pues puede causar la muerte del trapecista, como decían en los circos de antes, ¿no? Muy bien, Organizando las ideas. muchas gracias, Beatriz. Beatriz Muriel, como ustedes saben, es miembro del INESAD. Te voy a pedir que dejes de compartir pantalla. Le vamos a ceder ahora el micrófono a Darío Monasterio. Me parece que es sumamente interesante lo que nos has planteado sobre la distorsión entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Es algo que ya lo conocíamos, ¿no? El propio Banco Central ha estado calculando varias veces un índice del tipo de cambio real, y ese índice estaba ya muy diferente, era muy distante al tipo de cambio oficial ya desde el año 2014, 2015, ¿no? Y llegó a ser casi del 60%, si no me equivoco. Pero me parece además que lo que estamos viendo aquí es una posición del dólar. Ahora sí, lo Está siento. perfecto. Sí, no, yo decía que en el caso de la economía boliviana el dólar tiene varias funciones, ¿no? No es solamente un tema que lo manejan el Banco Central o las grandes empresas o los bancos, sino que es casi, como tú has dicho, una mercancía de uso cotidiano, ¿no? Que mucha gente la usa en reemplazo del el peso boliviano como guardianía de valor, digamos, para poder conservar el valor de sus mercancías, de sus ahorros, etcétera. Y eso ha sido modificado, distorsionado por una intervención inapropiada del Banco Central, ya que al mantener el tipo de cambio artificialmente bajo, con el objeto de evitar que tenga una repercusión sobre la inflación, pues ha generado una escasez del dólar, y también ha generado un mecanismo de subsidios indirectos a través de las importaciones, ¿no es cierto? Subsidios indirectos de las importaciones para mantener baja
la inflación, que por supuesto ha generado una distorsión enorme en el mercado. Cuando eso se supere, o para superar eso, va a haber seguramente un shock muy fuerte, pero vamos a seguir conversando del tema. Le voy a ceder el micrófono a Darío Monasterio. Por favor, Darío, si puedes encender tu micrófono, te escuchamos. Tienes también 15 a 20 minutos como Beatriz, y de luego vamos a abrir el micrófono a los participantes en la sala. Adelante, Darío. Buenas noches, ¿me escuchan? Muy bien, adelante. También ya está subiendo tu pantalla. Perfecto, adelante. Bueno, vamos a hablar sobre el dólar en la economía boliviana, la volatilidad e incertidumbre, la volatilidad y la incertidumbre que rodean el papel del dólar estadounidense en la economía boliviana. Pero primero vamos a hacer un repaso muy breve de lo que es la oferta monetaria. El dólar estadounidense ha desempeñado un papel fundamental en la economía boliviana durante décadas, sirviendo como moneda principal para depósitos, contratos, ahorros e inversiones. Su dominio se ha debido a su estabilidad, su aceptación internacional y la desconfianza en la moneda local. Y aquí hago un paréntesis entre lo que era el peso boliviano en la época de la hiperinflación y luego el cambio al boliviano de la oferta monetaria, ¿no? La oferta monetaria en Bolivia ha reflejado los medios de pago disponibles en la economía, incluyendo tanto bolivianos como dólares estadounidenses. Ustedes saben que siempre ha sido de libre disponibilidad. No hemos tenido cepo cambiario en Bolivia a partir principalmente del año 85-86. Hemos tenido el M1 en dinero, en sentido estricto del dinero, es el efectivo, como ustedes saben, es los billetes, las monedas, los billetes, papel moneda, que sirve para comprar y vender cosas, ¿no? Hace muchos años el público creía que los billetes tenían valor porque estaban respaldados por oro, pero hoy no se pretende que tengan un respaldo oro. De hecho, a partir del año 72 ya se dejó el patrón oro. Y sin embargo, como efectivo de circulación, nosotros acá en Bolivia hemos tenido bolivianos dólares sin ningún tipo de restricción en efectivo, y también en los depósitos a la vista, con cuentas en bolivianos y en dólares, que abarca los depósitos de acceso inmediato en cuentas bancarias tanto en bolivianos como en dólares. El M1 entonces representa la oferta monetaria más líquida y de fácil acceso en la economía boliviana, incluyendo tanto billetes y monedas como depósitos a la vista en ambas divisas, lo que ha ocurrido normalmente en el país. En 1990, el sistema financiero boliviano incluía depósitos y circulación en dólares estadounidenses. En los años 2000, después vamos a ver un gráfico, el año 2003 teníamos 90% de la oferta monetaria dolarizada, con la profundización de los instrumentos y productos financieros en dólares, y bolivianos también, pero principalmente en dólares. Del 2010 al 2020, la presencia sostenida del dólar como parte de los agregados monetarios, activos líquidos e incluso créditos también hemos tenido en dólares. 2020-2025, la importancia del dólar continúa en el panorama monetario boliviano. Incluso el día de hoy, a pesar de tener el corralito bancario de los dólares, sigue circulando libremente en efectivo y en otros tipos de transacciones. Ya hoy en día, incluso a través de las billeteras móviles, el dólar o el USDT en el país con mucha normalidad. Entonces, acá lo que les comentaba un poco, el gráfico de la dolarización de depósitos del sistema bancario desde 1930 al 2011 en porcentaje. Tenemos una clara subida dependiendo de las crisis de moneda del año 62, la restricción de los depósitos de moneda extranjera del año 70, la admisión de los depósitos de moneda extranjera del año 73, el cierre de la ventanilla del Banco Central el 81, la desdolarización de Jure el 82, la admisión de los depósitos de moneda extranjera el 85, ahí empieza a subir por el trauma de la hiperinflación, la segunda crisis de moneda del año 87, llegando, como les decía, a niveles superiores al 90% entre los años 96 y 2005. Y luego viene, obviamente, el proceso de bolivianización que intentó con mayor fuerza el gobierno del MAS, y con los resultados que tenemos hoy en día. Entonces, el dólar estadounidense ha sido parte integral del panorama monetario de Bolivia durante décadas, lo que refleja la profundidad y flexibilidad del sistema financiero del país. La libertad de usar tanto bolivianos como dólares no es un fenómeno paralelo, sino un reconocimiento de que en la práctica no existe una confianza en nuestra moneda, ¿no?
Entonces, ¿a qué se debe la volatilidad actual? Un poco el análisis de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo nos lleva a pensar de que no refleja escasez de dólares solamente, no es un problema cuantitativo, también es un problema cualitativo. Existe desconfianza en la moneda y en el Banco Central de Bolivia. Yo hacía una pregunta hace un día atrás en el grupo del Colegio de Economistas de Santa Cruz, ¿qué pasaría si vuelven los 2.800 millones de dólares del swap de garantía que tiene el Banco Central y se lo devuelve al sistema financiero? La gente va a continuar teniendo sus cuentas en dólares, los que tienen cuentas en dólares, porque al final de cuentas ese dinero es del ahorrista. Seguramente que no, en un gran porcentaje van a ser retirados del sistema por la falta de confianza, ¿no? Entonces la salida pasa por dar señales claras a esta brecha cambiaria, pasa por un déficit fiscal cero, por una independencia del Banco Central, libre competencia en moneda, como lo hemos tenido siempre, para repatriar capitales, atraer inversión y cerrar esa brecha cambiaria, ¿no? En el tema del déficit fiscal, es un déficit crónico, y ustedes saben, tenemos desde el año 2014 déficit fiscal continuado y con altos porcentajes del PIB, que alimenta la volatilidad cambiaria y erosiona la confianza en el boliviano, que también es financiado en gran parte por emisión monetaria del Banco Central de Bolivia, y eso también nos lleva a una salida clara que es déficit fiscal cero, independencia del Banco Central y libertad monetaria para recuperar la estabilidad y el crecimiento. Las reservas internacionales en declive cayeron de 15.000 millones de dólares en 2015 a menos de 2.800 en 2025, debilitando al boliviano, obviamente. La salida nuevamente pasa por un déficit fiscal cero, un Banco Central independiente y libertad monetaria para recuperar confianza y volver a crecer. Esa falta de confianza en el Banco Central, usada para financiar el déficit, la caja del Banco Central, incrementa la volatilidad cambiaria y la salida exige un déficit cero, un Banco Central independiente y libertad monetaria. Eso también nos va a ayudar mucho a atraer inversión, que después vamos a ver también algunas propuestas. Aquí tenemos la diferencia, el gráfico de Beatriz lo reflejaba mucho mejor, pero tenemos una diferencia desde julio del 2024, lo tengo solamente graficado, con la volatilidad que existe entre el dólar paralelo y el dólar oficial, que obviamente se mantiene fijo, llegando a picos de 20, 18.84 en mayo del 2025, 18.30. Últimamente tuvimos incluso una caída, creo que llegó a 10.20 hace unos días y nuevamente ha vuelto a subir actualmente en rangos entre 12.80, entre 12.50 y 13, ¿no? Entonces, esa volatilidad también está reflejada en un déficit fiscal que es tendencialmente negativo, con valores bastante altos, cercanos al 10% del PIB en el último PGE de 2025. Luego también graficado tenemos lo que es la caída de las reservas internacionales, sobre todo lo que son las reservas internacionales netas líquidas. En diciembre de 2024 solamente teníamos 167 millones de dólares en divisas líquidas. La caída, como ya les había comentado, pasó de los 15.123 millones de dólares a un valor de 1.700 en 2023 y ahora 2.800 por la monetización del oro, por la nueva ley del oro, que también ha permitido crecer las reservas, pero en oro, ¿no? Entonces, aquí un poco el repaso de 2015, tenemos 15.100 millones en 2015 en reserva, en 2018 bajamos a 9.200, 2021 se ve reflejado fuertemente el descenso, el mayor descenso a 6.400 millones y hoy en día 2.900 millones en 2025. Ahora, la pregunta que nos hacemos es si puede reemplazarse el dólar. La comparación, hacemos una comparación de la volatilidad del tipo de cambio frente al dólar estadounidense de 2015 a 2024 de tres monedas o de tres países, si se quiere: el boliviano, el sol peruano, que ha sido bastante estable, y el dólar obviamente estadounidense, pero que es el dólar que circula en Ecuador. Entonces claramente ahí vemos la volatilidad del boliviano con respecto al dólar es excesivamente exponencial con respecto a Ecuador y Perú. Entonces, ¿qué lecciones tenemos de política monetaria? Tenemos que tener un presupuesto equilibrado que nos va a asegurar estabilidad fiscal, nos va a evitar la dependencia de la deuda externa,
y la clave es un déficit cero, un banco central independiente y libertad monetaria para recuperar confianza y crecer. Hay muchas propuestas sobre endeudamiento externo para poder equilibrar esta balanza de pago, y realmente creo que si no se hacen las medidas correctas, como por ejemplo estabilizar la balanza fiscal, primero que nada, dar señales claras de institucionalidad con un banco central independiente y tratar de volver a la competencia de monedas con prioridad del dólar, va a ser estéril todo lo que podamos conseguir de financiamiento externo endeudando más al Estado, ¿no? Entonces, con libre competencia en moneda entre el boliviano y el dólar, devolvemos confianza, atraemos capital y fortalecemos la estabilidad con un sistema más flexible y eficiente. Después vamos a ver algunos números de lo que es la oferta monetaria en dólares, suponiendo al 90% como teníamos en los principios del año 2000. Banco Central Independiente, hay un sometimiento clave, hay una condición clave para recuperar credibilidad. Hoy en día está sometido políticamente, incluso no se cumple la actual constitución política del Estado, que habla de una institucionalidad mínima, pero por lo menos a través de una terna que debería ser elegida por el presidente, de una terna elegida nombrada por el Congreso, ¿no? Ni siquiera eso se cumple, tenemos interinatos desde hace muchos años, y si no, tendríamos que pensar en una posible reforma constitucional que lo blinde de la influencia partidaria para devolver confianza e impulsar el crecimiento, y que se dedique a su función principal, que es proteger el poder adquisitivo de los bolivianos, ¿no? Entonces, el camino a seguir es un déficit fiscal cero, libertad monetaria y un banco central independiente. Profundizando un poco más, hay un resumen de propuestas de un plan económico de 4 pilares. El primer pilar es el plan para el fortalecimiento institucional, institucionalizar y garantizar la independencia de entidades clave como el Banco Central, Contraloría, Aduana, Fiscalía, etcétera, ¿no? Autoridad de supervisión del sistema financiero. También las autoridades de regulación no están institucionalizadas como deberían. Hay un plan para mejorar el clima de negocio, facilitar la creación de empresas, simplificar trámites, reducir impuestos. ¿Por qué no crear un impuesto único del 10% a los ingresos, mejorar el acceso al crédito y la infraestructura y facilitar el comercio exterior? El tercer pilar es un plan estratégico de estímulo a la inversión extranjera, liberar exportaciones, simplificar procedimientos, ofrecer incentivos fiscales, amnistía fiscal para la repatriación de capitales, acuerdos obviamente comerciales, geopolíticos y mecanismos de arbitraje internacional, volviendo al CIADI. Y obviamente también un plan de asistencia social, como se hizo también con el famoso 21060, el Fondo Social de Emergencia, que podría mitigar el costo social de una crisis económica y de estas políticas de ajuste. Proyectos de infraestructura social y económica rápidos en salud, alimentación, educación productiva y generación de empleo, obviamente, ¿no? Entonces, este conjunto de reformas institucionales y políticas públicas que generen estabilidad macroeconómica, sostenibilidad fiscal y mejoren la gobernanza del país, acompañado de un plan estratégico para atraer y retener, obviamente, también la inversión extranjera, ¿no? Eso creo yo que es más importante que poder cuantitativamente conseguir miles de millones de dólares de quizá, obviamente, deuda externa, ampliando muchísimo la deuda externa del país para poder equilibrar el dólar, ¿no? Es más, también muchos tienen que ver las expectativas racionales. La economía boliviana enfrenta importantes desafíos derivados de la volatilidad e incertidumbre que rodean al dólar estadounidense, obviamente. Para superar estos problemas es crucial que el país recupere la confianza de sus ciudadanos y de sus socios internacionales. Esto requerirá medidas políticas audaces, como establecer un pacto fiscal, fortalecer la independencia del Banco Central y fomentar un entorno de libre competencia de monedas, con prioridad del dólar, obviamente, por una cuestión de demanda de la población. Y al abordar las causas profundas de la crisis e implementar estas reformas, Bolivia puede trazar el camino hacia un futuro económico más estable y próspero. Acá, por ejemplo, hay una serie de medidas económicas que podrían ayudar a reducir el riesgo país, que está bastante alto hoy en día, y que nos puede permitir también acceder nuevamente a los mercados de bonos soberanos en el exterior. Está un poco lo que ya hemos visto anteriormente, acá está un poco más detallado. Son un conjunto de reformas institucionales y políticas públicas que generan estabilidad. Lo que se podría llegar a requerir
para para tener la libre competencia de moneda con prioridad del dólar, estamos hablando aproximadamente al tipo de cambio de hoy día de 70.000, una oferta monetaria de 70.000 millones de bolivianos. Al tipo de cambio de hoy día estamos hablando de 5.384 millones de dólares, quizá un poco más con el tema de no la totalidad de la oferta monetaria en dólares, sino al 90%. Y obviamente también podríamos comparar eso con el oro monetizable, 2.397 millones de dólares, y las divisas líquidas 162, lo que nos da la pauta de que no estamos tan lejos de poder conseguir la diferencia para poder tener esa base monetaria en dólares, ¿no? Después, con todo el conjunto de paquetes y de reformas, podríamos llegar a bajar el riesgo país a niveles donde podamos acceder también ya al financiamiento externo. Acá un poco los cambios en la base monetaria en dólares, estamos hablando de 8.300 millones de dólares entre diferencial de exportaciones, importaciones, remesas, inversión extranjera directa, repatriación y blanqueo de capitales, liquidez del oro y, por qué no, también crédito del FMI, dependiendo de los derechos especiales de giro que podamos acceder a ese financiamiento. Eso sería un poco lo que he analizado con respecto a la incertidumbre que se está generando actualmente con el dólar. Esperemos que el próximo gobierno tome medidas rápidas para poder no solamente acompañar, como les decía anteriormente, cuantitativamente, sino la calidad de fortaleza institucional y de seguridad jurídica que podamos dar para que podamos tener nuevamente, como lo hemos tenido históricamente, una competencia en moneda que dé prioridad al dólar por una cuestión, obviamente, de trauma, si se quiere decir, el término de la hiperinflación y hoy en día también de la inflación y del corralito que se ha generado en el sistema bancario.